Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y hoy, de una manera especial, subrayamos el versículo 21. Pero Él me dijo: vete, porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Eso es entonces lo que nos dice y hoy queremos subrayar. Y con esto termina, queridos amigos, el discurso de Pablo, que comienza en el capítulo 22 del 1 hasta el 21. Y hoy subrayamos este último versículo. Anteriormente, desde el versículo 16 prácticamente, volvemos a entrar en una temática que le da seguimiento. Y ahora, ¿verdad? Y ahora, después de haber presentado otras cositas, después vamos a mirar de nuevo como un resumen. Pero desde el 16, ¿y ahora qué esperas? Le dice: levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que le dice Ananías, que es enviado también después de una visión que él tiene. El Señor dice que lo envía. Capítulo 9 también de este mismo libro nos explica todo el proceso. Es muy interesante. Bueno, y ahora en el versículo 17 enseguida, de vuelta a Jerusalén, cuando le dice: y ahora levántate, vuelve. Le dice que justamente vuelva. ¿Qué estás esperando? Levántate, recibe el bautismo, purifícate, invocando su nombre. Y él vuelve a Jerusalén. El nombre teológico de Jerusalén para Hechos de los Apóstoles también es muy importante. Recordemos que Lucas está escribiendo a una comunidad muy universal, abierta, pero que tiene que saber que vamos a comenzar, decía, en el capítulo 1 de este mismo libro. Desde ahí se comienza la evangelización, comenzando en Jerusalén, pasando por Judea, Samaria y llegando hasta los confines de la tierra. Le dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero peña mañana pregunta a Jerusalén, versículo 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y aquí entonces Pablo de nuevo, ¿de dónde vamos a comenzar esta evangelización? De vuelta a Jerusalén. Es como decir, pero con otra misión, güey. Dere yure remuña janguare yucacare apresa janguala cristiano cueras ahí pajabe go aveñan dichara dere tilan en dailan de caballuya llevan dere pendere en javeteran dere y moare en jajinaguri. Entonces,
Desde este momento hay que comenzar una vida nueva. Volverás a Jerusalén. Y desde Jerusalén ahora comenzarás a hacer este camino. Entonces, de vuelta a Jerusalén, mientras oraba en el templo, cae en éxtasis y continúa. Es decir, él va entendiendo qué es lo que va a suceder. ¿Y por qué comenzando de Jerusalén? Y porque en primer lugar es el centro, ahí también él va, reza, se encuentra, se fortalece con Dios, con su gracia, entiende lo que significa Jerusalén, entiende lo que significa el templo. Porque esto también es esencial y fundamental para el judío. Recuerden que aquí era lo contrario, ¿verdad? O sea, todos nos juntamos en Jerusalén y esa era la gran tradición. Ahora, sin embargo, es desde Jerusalén hacia afuera. La revelación de Dios que se da con la muerte y resurrección justamente de Jesucristo. Entonces, de ese lugar donde Dios había elegido como el lugar para manifestar su gloria, libro que nosotros entendemos, o los libros históricos nos dicen y nos ponen como característica que Dios ha elegido Jerusalén para manifestar su gloria. Aquí manifestó su gloria, pero ahora entonces desde Jerusalén tenemos que salir para expandir y dar a conocer esta gloria del Señor. Pero en el versículo 18 vi al Señor que me decía, aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Entonces nos hace entender que la propuesta del Señor siempre ha sido que desde Jerusalén se expanda la gloria. Pero el asunto es que vino a los suyos, como dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Vino entonces, se manifestó a los judíos, estuvo en Jerusalén. Dios hizo de todo, pero sin embargo quedó también el Señor expuesto a la libertad de sus hijos, es decir, a la libertad de su creación, a la libertad del hombre. Pero los suyos no lo recibieron. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder
después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad, y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor,
Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nuestro capítulo 22, estamos concluyendo esta narración que hace Pablo, él mismo, a esta comunidad judía. Ciertamente nos encontramos ahí en la explanada, ya al final. El tributo se lo permitió y Pablo, de pie sobre la escalinata. Pablo se encuentra sobre la escalinata, hizo una señal al pueblo con la mano. Se produjo un gran silencio y Pablo comenzó a hablarles en hebreo. Hermanos y padres, les dijo, escuchen lo que hoy les voy a decir en mi defensa. Al oír que hablaba en hebreo, el silencio se hizo aún más profundo. Pablo prosiguió, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en una ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Quiere decir que Pablo aquí, ¿verdad?, en este discurso le está, por eso es autodefensa, decíamos, ¿verdad?, porque le está demostrando todo lo contrario de lo que ellos le estaban juzgando. En el 21, 27 en adelante, ellos le están juzgando y dice, este es el hombre, dice, que predica a todos y en todas partes contra nuestro pueblo, es decir, contra Israel, contra la ley y contra el templo. Y sin embargo, Pablo aquí le está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Va para la olla poaína, desde su propia formación, de dónde viene, incluso seguramente mucho mejor preparado. Eso también les está diciendo a ellos.
Se ayer prepara por ahí te depende. ¿Quién fue mi maestro? Gamaliel. Y encima en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. O sea, usted no me puede venir a decir aquí que ahora entonces yo voy contra la ley o voy contra el templo. Yo, dice, estaba lleno de celo por Dios como están también ustedes ahora. Perseguía a muerte, imagínense, y aquí él le está diciendo incluso lo que está haciendo con respecto al cristianismo. Perseguí a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y yo me dirigí allá con el propósito de traerlos encadenados a Jerusalén, a los que encontrara en esa ciudad, para que fueran castigados. En cambio, al acercarme a Damasco, aquí viene la segunda partecita, vea la shaya para cuecuria, ya upona ve mi historia. Yo celoso verdaderamente entonces por el judaísmo. Yo penderé de guayna, apenas así como ustedes están celosos. Pero atención, ahora les cuento algo. De mi historia les voy a narrar. Yo, dice, cuando me acercaba a Damasco hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Esto también es interesante, dijimos, para entender lo que significa ser cristiano, lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Pero muchas veces nos sucede a nosotros, decíamos en nuestra reflexión. Y Catuñán de ya esa año me ilumbraba, qué cosa interesante el cristianismo, qué sucede esto, qué sucede aquello, qué milagro, hambre, ya hindú, ya ella sobre todo. Pero, atención, cuando dice, ellos vieron la luz pero no escucharon la voz, quiere decir, el Shema Israel quiere decir lo de ser. Este está apuntando más, no solamente el escuchar la voz, escuchar lo que sea, no. El autor sagrado directamente se está refiriendo, vaya a cristiano, página B. O son simplemente aquellos que se dejan vislumbrar, pero después cero a la izquierda. 6-0 ya perder nuestra vida cristiana porque anda ya pues peñan de ya llegañande. Seguimos deshonestos, seguimos pocane, seguimos popindá, seguimos ñamoiguerañande pola lata ajeno en las cosas, ¿verdad?, que no nos pertenecen. Entonces, es una mentira continua en la que nosotros estamos viviendo y en una deshonestidad que nos lleva a una corrupción. Pecupi y se lleva a caruña anderejina, pero desde adentro, desde adentro. Y eso entonces hace que después nuestra estructura, ¿verdad?, religiosa y del seguimiento de Jesús se desmorone, pero totalmente. Y entonces vivimos ya después arrastrados por el suelo, porque eso se desmorona, queridos amigos. Y entonces viene el tercer momento, cuando Pablo entiende esto, Saulo, Saulo, entonces él entiende, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y aquí descubre. Entonces hace la pregunta famosa que todo que está en camino y proceso de conversión, ¿qué debo hacer? Va el añade ya pone que tu anguaya la ñamoñe pues no ve por mía, ñamoñe pues no lleva pe pues humía, ya ella anguaya pe iba ella. Queridos hermanos, yo no sé más claro que esto, solamente el agua decimos, ¿verdad? Así que tenemos que mirar porque Dios nos está hablando en la conciencia. Queridos hermanos, aquí no es que nosotros estamos diciendo o contando historias o narraciones de lo que ha sucedido. La palabra de Dios es para hoy, para nosotros. Cómo nosotros tenemos que cambiar y cómo nosotros tenemos que dejar de engañarnos a nosotros mismos. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música.
cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En mí, desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando, mi vientre ya te está cunando, mi ser completo te está amando. Vivas en mí. En que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 na. Mi Jesús. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. De la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos concluyendo, decíamos, este discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén, capítulo 22, del 1 al 21. Hoy este versículo 21, pero todo lo que significa como una síntesis, y entramos en esa tercera partecita en que Pablo dice, ¿y qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Y el Señor que le dice, levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Aquí también entra el otro elemento que para nuestro cambio verdadero tiene que haber, queridos amigos, el deseo sincero de seguir la voz de Dios, pero que se manifiesta en la comunidad. Te vas a ir, dice, junto a. Y ellos te dirán lo que debes hacer. Queridos amigos, es tan importante porque estamos ahí entonces o inventar la religión o ya la y secta de acuerdo a lo que ellos. Nosotros decimos, yo soy alguien que se ha convertido y por fin yo ahora le sigo a Jesucristo. Voy a inventar más por la Japón. Entonces, reglas y normas de acuerdo a sus intereses. O me han dado 2 veces, 3 veces, 4 veces. O me han dado, o me la y diezmo, ya popea que amo. O pero sapucay veñan de yara que esto. Y la conciencia que te libera, nunca ando de volver la homondad. Pero umía la nueva religión. Umía hina la propuesta pues. Umía la pecueri, entre lo que te allá hace, lleva. Queridos hermanos, no nos engañemos, dice Pablo. Podemos decir todo y podemos ser también aumentar y ser cada vez más y decimos estamos corriendo de la religión, dice, estamos yendo. ¿Por qué? Y porque no responde a nuestra realidad. Y claro que no va a responder a tu realidad, porque en de mondane es honrado, entonces de corrupto lo que sea, entonces ya inventada más de la hipojueña de mara. Para querer acallar la conciencia, queridos hermanos, nuestra vida tiene un límite de que nacemos hasta que morimos. Ahí entonces ve cambalache y ahí nos veremos con el Creador. ¿Entendiste? O sea, no es porque yo cambio la ley de acuerdo a mi manera y ahora pienso que mi conciencia está tranquila, entonces yo hago lo que quiero y entonces, porque yo invento cosas, ¿entienden? La verdad les hará libres. La verdad, queridos amigos. Entonces, incluso ante esas situaciones, ¿verdad? Uno simplemente tiene que anunciar y denunciar la verdad para que no caigamos en los mismos errores. O no nos dejemos seducir o engañar por falsedades, porque eso es falsedad, queridos amigos. Eso es falsedad, eso no es Biblia y eso no es palabra de Dios. Eso es cambiar de acuerdo a mis criterios y de acuerdo a mis intenciones y de acuerdo a mis propósitos y a mis intereses, evidentemente. Bueno, por eso le dice bien, levántate, ve. ¿A dónde te vas a ir? A la comunidad, ahí a Damasco. Allí es donde te dirán lo que debes hacer. Ahí te dirán lo que debes hacer. Es como ir al médico. Ahí te dirán lo que tienes que hacer. Y que tú hagas ahí la pojaña nave o que tú hagas lo que yo quiera. Médico, yuyo, lo que sea. Está bien. Bueno, de pedacita. Pero acordate, queridos hermanos, que allí te dirán lo que debes hacer. Se refiere verdaderamente a entrar, entender, discernir, entender cuál es la propuesta del Señor. ¿Qué es lo que ha pasado en el camino? ¿Qué es lo que el Señor ha tocado? Te pone pata para arriba toda tu propia historia. Y desde esa propia historia entonces que ahora vas a comenzar, ¿verdad?, a hacer ese nuevo camino. Entonces, pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y acercándose a mí me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo.
Él siguió diciendo, el Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Entonces, aquí viste, es la comunidad, es el Dios mismo, ¿verdad? Como sabemos en el capítulo 9, nos había hablado de Ananías, cómo se le aparece directamente a Ananías y cómo le habla el Señor a Ananías. Ananías, bueno, algo que llegue. Señor, ¿cómo es eso? ¿Dónde es lo que me querés mandar? Si ese tipo nos está persiguiendo y está matando a todo el mundo. ¿Cómo vamos a hacer, verdad? Vivía entonces, ahí está, el capítulo, ¿verdad? 9, versículo 10. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y a él también el Señor se le presenta. Es el que irá y le va a proponer justamente a Saulo para que haga el camino de vuelta hacia el Señor. Volvemos nosotros también enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En todas las historias que has escuchado, la acción sucedió en algún lado. Y ese lugar se llama contexto. Y ya que hemos estado aprendiendo cómo leer las narrativas bíblicas, hablemos de cómo funciona el contexto en la Biblia. Los contextos son una herramienta crucialmente importante en las manos de los autores bíblicos. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Cuando empiezas una historia, todo es nuevo. El argumento y los personajes son un misterio hasta que las cosas suceden. Sí, no tenemos idea de qué esperar. Excepto que los autores pueden usar el contexto de una historia para prepararte para lo que viene. ¿Cómo así? Bueno, digamos que nuestra historia comienza en un tribunal. ¿Qué crees que sucederá? Yo espero una historia de crimen y justicia. Sí, o ¿qué hay del contexto de una casa oscura, vieja y destartalada? Oh, algo terrorífico está a punto de suceder. Exacto. Entonces, los contextos evocan recuerdos y emociones porque otras historias que conoces han sucedido en lugares similares. Los autores saben esto y pueden usar los contextos para generar expectativas de lo que podría suceder en la historia. Y un buen autor es creativo con sus contextos y arruinará tus expectativas para hacer una declaración. ¿Esto sucede en la Biblia? Por todos lados. Por ejemplo, piensa en el contexto de Egipto en la Biblia. Sí, un gran imperio del Oriente Medio en el Nilo. Claro. Ahora, piensa en la primera historia bíblica en la que alguien llega a Egipto. Se trata de Abraham. Dios lo llama a un viaje por fe hacia una nueva tierra y le promete que le dará una gran familia. Así que él va, pero llega durante una hambruna. Ahora, ¿confiará en Dios y permanecerá en la tierra prometida o dejará esa tierra y buscará comida por sí mismo? Sí, Abraham se va y baja a Egipto. Y ahí en Egipto las cosas se ponen mal muy rápido. Abraham niega que Sara es su esposa para salvar su pellejo y luego Faraón trata de casarse con ella. Ok, primera impresión de Egipto. No es un lugar muy bueno para ir de visita. Pero luego Dios los rescata. Él azota a Egipto con plagas, así que el faraón se rinde y envía lejos a Abraham con muchas riquezas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Egipto como contexto en esta historia? Es el lugar en el que las personas terminan por tomar decisiones estúpidas, pero también es el lugar a donde Dios viene y rescata a su pueblo. Sí, y la siguiente gran historia en Egipto sigue el mismo patrón. Los bisnietos de Abraham toman un montón de decisiones estúpidas que eventualmente los llevan a Egipto debido a otra hambruna. Hacia Egipto. Y pasan las generaciones y la familia termina como esclava en Egipto. ¿Qué crees que sucederá? Dios enviará plagas y salvará a su pueblo. Es como si lo hubieras visto venir. Después de que los israelitas regresan a la tierra prometida, Dios les dice que nunca regresen a Egipto por ninguna razón. Es un lugar de problemas y opresión. Así que, cuando los personajes bíblicos del futuro vayan a Egipto, ¿se supone que debo estremecerme? Sí.
Como Salomón en la cúspide de su riqueza y poder, se casó con la hija del rey de Egipto y empezó a mandar israelitas para allá para importar sementales egipcios. Y luego, una generación después, la alianza sale mal. Egipto vuelve a oprimir a Israel. Así que los contextos bíblicos traen consigo todos estos recuerdos de las historias previas para crear expectativa. Sí, es un recurso literario brillante para infundir significado en las historias. Ahora, los autores bíblicos son brillantes. Pueden hacer crecer tus expectativas, pero también arruinarlas de manera creativa. ¿Cómo? Egipto es el ejemplo perfecto. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nace, su familia huye a Egipto. Oh, ¿entonces esto es un problema? Pensarías que es así, pero pon atención. En lugar de que Egipto sea un lugar malo, es un lugar de seguridad. Porque, ¿de quién están huyendo? Del rey Herodes, quien se está comportando exactamente como lo hizo el faraón, pero gobierna Jerusalén y no Egipto. Así que Mateo está arruinando mis expectativas al mostrarme cómo Jerusalén se ha vuelto Egipto. Exactamente. Puedes encontrar esta clase de patrones en muchos contextos bíblicos diferentes. Babilonia, Moab, el desierto, Belén, y la lista continúa. Es una lista larga. Y se pone aún más larga, porque a veces el contexto no es solo un lugar en el mapa, es una clase de situación, pero funciona de la misma manera que los contextos. Por ejemplo, cuando las personas se mueven hacia el este, espera problemas. Adán y Eva fueron desterrados hacia el este, y luego Caín vaga hacia el este. Las personas se mueven hacia el este para construir Babilonia. Todas estas narrativas son diseñadas para apuntar hacia adelante, cuando los israelitas como pueblo serán exiliados hacia el este en Babilonia. Genial. Lo que nos lleva a otro tipo de contexto en la narrativa bíblica, y es el tiempo o la duración de los eventos. Los periodos de tiempo de 40 frecuentemente se asocian con historias donde se prueba la fidelidad de las personas. Noé en el arca durante 40 días y 40 noches, y luego se baja y se emborracha. Los israelitas se impacientan al esperar a Moisés 40 días en el monte Sinaí, así que hacen un becerro de oro. O después de que los espías israelitas investigan la tierra durante 40 días, el pueblo se rebela, así que tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Pero luego tenemos la historia de Jesús, quien fue probado en el desierto 40 días, y él revierte la expectativa. Él supera la prueba. Exactamente. A través de toda la Biblia, los lugares, situaciones y periodos de tiempo se llenan de significado, evocan recuerdos y desarrollan expectativas. Y los autores del Nuevo Testamento reutilizan todos estos contextos para mostrar cómo es Jesús, quien lleva nuestro mundo desde el jardín, saliendo de Egipto, por el desierto y hacia la nueva creación. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Oh. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco. A mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz es
bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hermosa teología de San Lucas que nos presenta. Es la teología paulina, ciertamente. Segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, Peñandeyarañe. Y justamente estábamos hablando y estábamos diciendo que como un resumen aquí, lo que Dios le está diciendo en esta voz, Ananías, ¿verdad? ¿Qué debo hacer, Señor? Le dice, esta voz del Señor le dice, tú irás, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá, la comunidad te dirá. La verdadera conversión es escuchar y entender lo que la comunidad te dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, entonces, pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco, un hombre llamado Ananías, y ahí te va contando. Y en el capítulo 9, justamente, Jesús también, o sea, el Señor le llama. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión. Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor dijo, ve a la calle llamada Recta, y busca en esa casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, qué calidad, esta es una historia, pero de maravilla, ¿verdad? Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a los santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes, a los pueblos de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y bueno, y este es un hombre de Dios y entiende, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, ahora cuando estamos terminando este versículo 21, el discurso de Pablo, él recuerda todo y recuerda esta acción maravillosa de Dios, pero por medio de la comunidad. Ellos te dirán lo que tienes que hacer. No podemos decir, yo me convertí, que esto, aquello, yo ya puedo fundar la religión, porque no, estás entrando en un doble error, ¿verdad? Entrando, ¿verdad? Pero él me dijo, vete, porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Qué bueno que está esto, queridos amigos. Y termina justamente así. Y entonces él está explicando, le está diciendo a estos judíos que le quieren matar incluso
Él está de la escalinata ahí del templo, les está hablando rápidamente, están todo el mundo escuchando. Y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, su testigo, yo también estaba presente, o sea, les va contando. Yo soy como ustedes, celosísimo, y yo fui más celoso. Cuando le estaban matando a Esteban, yo estaba probando, incluso sí, yo estaba ahí. Y entonces, cuidando incluso la ropa de los verdugos, peor todavía. Tener la ropa de un verdugo quiere decir que después soy el continuador, el que tiene el manto a los pies de Saulo, de un joven, dejan el manto. Soy el continuador, el que va a continuar. Las ropas de los verdugos dejaron aquí a mis pies. Entonces, como continuador de los verdugos, yo soy un gran verdugo del cristianismo. O fui, mejor dicho, fui. Porque aquí él está contando ya su historia desde el pasado, pero ahora me he encontrado con esa luz. Me he encontrado con Cristo que me ha iluminado. Hoy que ves ya puesto un me lleva. Pero van a añadir por donde vete, comunidad, vete. Ahí te dirán lo que tienes que hacer. Y entonces él me dijo, vete, porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Aquí Pablo ciertamente que sintetiza, ya pura lenta, y no ¿verdad? Ahí en el capítulo 9 que hay algunos detalles muy interesantes, se van complementando, pero es prácticamente la misma idea. Vienes a la comunidad, te fortaleces en la comunidad, ya hiciste ese trabajo justamente porque has entendido, después de recibir a Cristo, después de haber escuchado, porque escuchar quiere decir obedecer, has obedecido a Jesucristo, te has puesto en este camino, ¿verdad? Y desde este camino te has acercado, y desde este acercamiento, entonces, te viniste hasta dónde, y te viniste hasta este lugar, y desde aquí. Ahora, vete, porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Queridos amigos, desde aquí nosotros podemos entender cuál es la misión entonces del cristiano. Ahora, mi hijo, vete, 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 porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Cada uno de nosotros tenemos una misión demasiado importante como la que tiene Pablo para anunciar, decir, proclamar. Entonces, ñandeye cualcana entero de te había llevado. Ñamos sarambiana. Allá cuavo ñande yara me eva como que ñande puto un ñande con aso ñande ame. Y con ese enamoramiento y con esa fuerza, entonces anunciar verdaderamente la verdad de Jesucristo. No anunciemos lo que nosotros queremos, pensando que la religión es una religión intimista. Entonces, tengo la paz tranquila, tengo la conciencia tranquila y en paz. Por eso que aquí es demasiado exigente. Como termina este versículo 21, es verdaderamente ya es la maravilla de Dios. Porque el envío y la misión quiere decir que es un despojarse de todo, escuchando y atendiendo la voz del Señor. Muy bien, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.